Hola, muy buenos días tengan todos ustedes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Wendy y les doy la bienvenida una vez más a esta emisión de su podcast Derecho y Sin Vuelta. El día de hoy, como ya lo hemos hecho en emisiones pasadas, hablaremos sobre las relaciones colectivas de trabajo, abarcando los siguientes puntos. 2.1. Definición de contrato colectivo de trabajo. 2.2. Sindicato, coaliciones y asociaciones. 2.3. Requisitos de constitución. 2.4. Federaciones y confederaciones. 2.5. Negación de requisitos. 2.6. Diferencias entre contratos colectivos y contrato ley. 2.7. Causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Pero antes de comenzar, no se les olvide dejar su like, suscribirse a nuestro canal Derecho y Sin Vuelta y activar la campanita de notificaciones. Sin más, damos por comenzada la emisión de este podcast. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra compañera Itzel. Hola Itzel, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy contenta por formar parte una vez más de este proyecto. Es un honor tenerte una vez más. También contamos con la presencia de nuestra compañera Rosa. Hola Rosita, es un placer tenerte por acá. Hola Wendy, hola a todos, gracias por la invitación. Es un gusto para mí nuevamente poder compartir este espacio, así que espero poder aprovecharlo al máximo. Gracias a ti Rosita por estar con nosotras. Al igual, me complace presentar nuevamente a nuestra compañera Alejandra. Hola Alejandra, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras? Hola a todas nuevamente. Me encuentro muy bien, espero que ustedes igual. Qué gusto estar aquí una vez más para explicar un tema nuevo. Espero que todos los que nos escuchen puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Estoy segura que tu presencia será de gran ayuda. También se encuentra con nosotros una vez más Samantha. Hola Samantha, estamos muy felices de que estés con nosotras. Muchas gracias Wendy, siempre es un gusto estar aquí, gracias por su invitación, espero ser de ayuda. Me alegro mucho e insisto, es una dicha contar con tu presencia. Y por último, pero no menos importante, está con nosotros nuestra compañera Jocelyn. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Estoy muy contenta, gracias por la invitación. Es un honor poder estar una vez más con ustedes. Muchas gracias Jocelyn, les agradezco nuevamente su presencia en esta emisión del podcast. Sé que todas ustedes son de suma importancia para la realización del mismo. Al igual, me encantaría comenzar con la presentación de los temas, porque sé que la información que nos traen es muy importante. Adelante Rosa, sé que tú nos hablarás sobre el contrato colectivo. Así es Wendy, como recordarán en una emisión pasada hablamos de las relaciones individuales de trabajo. Pero en esta oportunidad nos centraremos en las relaciones colectivas de trabajo. Y para empezar, es necesario saber que el contrato colectivo de trabajo es el pacto que fija las condiciones de trabajo y su finalidad básicamente es dignificar la actividad laboral que desempeñan los trabajadores. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 386, define el contrato colectivo de trabajo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Ahora bien, es importante mencionar que de acuerdo al artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad y por triplicado. Esto debido a que se entregará un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro en la Junta de Conciliación y Arbitraje o la Junta Federal o Local de Conciliación, que después retirará el documento con fecha y hora de presentación a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. Cabe señalar que el contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, a menos que las partes hayan establecido una fecha distinta. Claro, ellos. Además, los requisitos que debe cumplir el contrato colectivo de trabajo son nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, la duración del contrato, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas y disposiciones relativas a la capacitación o adiestramiento,
las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse, así como las demás estipulaciones que convengan las partes. Recuerden que si desean conocer más a detalle sobre este punto, pueden checar el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, el artículo 396, por su parte, estipula que el contrato colectivo de trabajo se extiende a todas las personas que trabajan en la empresa, aunque no sean miembros del sindicato, lo que han celebrado, a excepción de los empleados de confianza. Tienes razón, Itzel. Ahora que lo mencionas, recuerdo que en nuestro podcast anterior hablamos precisamente de los trabajadores de confianza e hicimos hincapié en que este tipo de empleados no pueden afiliarse al sindicato y ser representantes de los trabajadores, ya que básicamente representan los intereses del patrón. Así es, Wendy, y continuando con lo establecido en el artículo 399 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que la revisión del contrato deberá solicitarse por lo menos 60 días antes del transcurso de 2 años, y también refiere que los salarios en efectivo por cuota diaria serán revisables cada año. Bueno, creo que aquí se termina la presentación de ese tema. ¿Qué les parece si comenzamos con el siguiente? Me parece perfecto. Ahora hablemos sobre los sindicatos, coaliciones y asociaciones. El sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 356. Esto quiere decir que los sindicatos son asociaciones voluntariamente constituidas por trabajadores del sector privado o bien de las empresas de los estados. Cualquiera que sea su naturaleza jurídica, uno de sus objetivos principales es asumir la representación y legítima defensa de sus asociados, así como promover los intereses económicos, sociales y culturales de los mismos. El derecho a constituir organizaciones sindicales está garantizado en la Constitución Política del Estado. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Sus principales finalidades son representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sea requerido por los asociados. Representar a los asociados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva. Velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y de seguridad social, así como realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estén prohibidas por la ley. De acuerdo con la relación entre los trabajadores sindicalizados, los tipos de sindicatos son: de empresa, constituidos por trabajadores de diversos oficios, profesionales o especializados, que presten sus servicios en una misma compañía, establecimiento o institución. Esto quiere decir que únicamente prestan sus servicios en una misma empresa. Por ejemplo, el Sindicato de Empresas de Autos Audi o Skoda. 2. Por rama económica. Agrupa a personas de 2 o más empleadores distintos que laboran en empresas de la misma industria o rama de actividad económica. En este caso se hace referencia a que el sindicato puede estar formado por varias personas que se dediquen a trabajar en la misma industria. Por ejemplo, el sindicato de construcción, ya que en ella se emplean muchas personas en distintas cosas que elaborar. Gremiales están conformados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad, entre los cuales se pueden identificar a los colegios profesionales. En este acuerdo puede tener el ejemplo del colegio de los arquitectos o contadores, ya que están unidas por una profesión y se identifican conforme marca la ley. De oficios diversos. Aglutina a trabajadores de distintos oficios o profesiones, disímiles o inconexas, que se encuentran en la misma condición.
Se entiende que debe ser disímiles, esto que quiere decir que tienen que ser diferentes a todas, y por otra parte deben ser inconexas, lo cual no tiene que ser ninguna conexión con ninguna otra, por ejemplo el sindicato de profesores y docentes. El sindicato es permanente, requiere de registro ante las juntas de conciliación y arbitraje o ante la Secretaría del Trabajo. Se constituye para el estudio, defensa y mejoramiento de intereses comunes, y para formarse se requiere de un mínimo de 20 trabajadores o de 3 patrones por lo menos. Los sindicatos se constituyen de la siguiente forma. 1. En una asamblea de trabajadores en presencia de un ministro de fe. Y 2. Debe reunir el número de trabajadores que exige la ley. Esto quiere decir que si la empresa tiene 50 trabajadores o menos, se podrá constituir el sindicato con un mínimo de 8 de ellos. Las empresas con más de un establecimiento pueden también constituir sindicatos, los trabajadores en cada uno de esos establecimientos, con un mínimo de 25 personas que representen a lo menos el 30% de los trabajadores de dicho establecimiento. Cualquiera que sea el porcentaje que representen, podrán constituir sindicatos de 250 o más trabajadores de una empresa. Para cualquier otro tipo de sindicato, un caso importante podría ser las interempresas, independientes y eventuales o transitorias. Se requerirá como mínimo 25 trabajadores para formarlo. Por otra parte, hablemos sobre las coaliciones. La Ley Federal del Trabajo establece que se debe reconocer la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. Ley Federal del Trabajo 2021, artículos 354 y 355. Esto quiere decir que la coalición es una unión que se crea a partir de un lazo que se establece entre integrantes. Este acuerdo surge con la intención de desarrollar algún tipo de acción en conjunto. Por lo tanto, conviene tener en cuenta que no es lo mismo el derecho de coaligarse que la coalición, que es el resultado del ejercicio de ese derecho. Luego, considera en sí misma la coalición, es decir, ese acuerdo común no constituye una nueva persona jurídica, puesto que los individuos solamente constituyen un bloque solidario para defender sus intereses comunes, pero no existe una decisión de formar una agrupación abstracta con personalidad jurídica diferente. La coalición fue evolucionando con el correr del tiempo, desde meras uniones circunstanciales por breve tiempo, el que hacía falta exclusivamente para una situación determinada, hasta el estado actual de uniones permanentes en grandes grupos organizados. Lo anterior se refiere a que la coalición es transitoria, no requiere registro, es para la defensa de intereses comunes y se puede formar con 2 trabajadores o patrones. La coalición de trabajadores no requiere registro ante autoridad alguna para ejercitar sus derechos, a diferencia de los sindicatos que sí la demandan. Es importante señalar que el sindicato y otras formas de organizaciones colectiva de trabajadores y de patrones también pueden constituirse para la defensa de sus intereses, de manera que existen distintos tipos de organización. La coalición de trabajadores no puede ser titular en un contrato colectivo de trabajo que corresponda siempre a los sindicatos obreros, pero en cambio es la titular precaria del derecho de huelga. Por otra parte, la asociación es una persona jurídica que se constituye mediante acuerdo de 3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y que se dotan de los estatutos que rigen su funcionamiento. Unión de personas o entidades para un fin común, por ejemplo, asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones comerciales, asociaciones de vecinos, entre otras.
Como en todo grupo o asociación se tienen que cumplir ciertas reglas o requisitos para que se pueda dar así, que son sindicatos, coaliciones y asociaciones. No son la excepción, aunque no requieren una autorización previa, los sindicatos, tanto de patrones como de trabajadores, deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando sean de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje cuando sean de competencia local, para que las autoridades de fe de que el sindicato reúna los requisitos legales para que su constitución, sin que esto implique otorgar existencia o personalidad jurídica. Todo trámite de establecimiento conlleva una serie de requisitos o ciertos papeles que se necesitarán para poder ser tomados en cuenta. Asimismo pasa en la constitución de sindicatos. Basándonos en lo anterior, si nosotros queremos formar un sindicato, tenemos que decidir de qué competencia será, y dependiendo a esto se llevarán a cabo los trámites en la institución establecida. El registro requiere de cumplir con requisitos que son de cajón, es decir, que son los básicos para que pueda registrarse, como son los que ya mencionaron anteriormente. Tienen que conformar 20 trabajadores en el servicio activo y mayores de 14 años, si es que el sindicato pretende ser de trabajadores, o bien 3 patrones, si es que se pretende conformar un sindicato de patrones. Su objetivo debe ser el de mejorar y defender los intereses de quienes lo conforman. Los otros requisitos son documentos, es decir, ya es un poco más formal. Este procedimiento o requisitos para que se pueda registrar son parecidos a las inscripciones de las escuelas. No sé si recuerdan, pero en el bachillerato ya uno solo se tenía que ir a reinscribir. Pero bueno, ahorita lo importante es estudiar los requisitos para el registro, los cuales son: primero, copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. La acta constitutiva es un documento que contiene los lineamientos legales que indica que se están constituyendo una o un sindicato o alguna persona moral. En este documento se plasma la fecha en la que se llevó a cabo, los trabajadores que conforman el sindicato con documentación requerida y en donde se presta el orden del día, de los cuales pueden ser: registro de los asistentes, el cual conlleva la instalación formal de los trabajos, aprobación del proyecto de documentos básicos, declaratoria de constitución del sindicato, se hace la colección del órgano de gobierno, la dirección del sindicato, se hace la toma de protesta y se tratan asuntos generales, finalizando con la cláusula de los trabajos. Sección 2. Una lista con el número, nombre y domicilio de los trabajadores, así como datos de los patrones, empresas o establecimientos en los que presten sus servicios. Estos datos son básicos, es decir, todos los trabajadores que pretenden conformar al sindicato los deben de tener a la mano, ya que, como se había mencionado anteriormente, se requiere que los trabajadores estén activos o que hayan trabajado, pudiendo tener la información fácilmente, con la finalidad de tener identificados perfectamente a cada uno de los que conformarán el sindicato, y que en un futuro puede llegar a utilizarse para diversos trámites que requieren, precisamente, información básica de cada sindicalizado. Tercero, copia de los estatutos y acta de la asamblea en que se elija a la directiva. Los estatutos son los acuerdos a los que se llegaron en la asamblea, pudiendo contener su denominación, como por ejemplo Sindicato Nacional de los Trabajadores Revolucionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es decir, son las elecciones que se hicieron o que ganaron por unanimidad de votos. Asimismo, debe contener su domicilio y su objetivo. En la elección directiva, se elegirán a la directiva del sindicato, secretarios y vocales, además de consejo de vigilancia, estableciendo también su periodo en el que lo serán. Finalmente, toda el acta debe estar firmada por distintos secretarios, entre los que encontramos general de actas, conflictos laborales, finanzas, vivienda, educación y capacitación, promoción deportiva y cultural, asuntos jurídicos de género, etc. Esto termina el tema, espero que sea entendible y de ayuda para ustedes.
Ahora bien, comencemos con las federaciones y confederaciones. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ale? Bien, respecto a las federaciones y confederaciones, anteriormente vimos que los sindicatos son personas jurídicas o morales, constituidas libremente por un grupo de trabajadores o un grupo de patrones, cuya finalidad principal es la defensa de los intereses propios de trabajadores o patrones. Entonces, una federación es el sistema de organización en el cual diversas entidades o grupos humanos dotados de personalidad jurídica y económica propia se asocian, sin perder su autonomía en lo que le es peculiar, para formar un solo Estado con el propósito de realizar en común los fines característicos de esta institución. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bien, en pocas palabras, una federación es la unión de varios sindicatos. Esta puede ser nacional, profesional o industrial. Una federación se puede componer a partir de 3 sindicatos y busca centralizar todas las aptitudes y beneficios de sus miembros como uno solo. A su vez, una confederación es la alianza establecida entre 3 o más federaciones para dar cohesión al movimiento sindical, orientando y asesorando. Esto quiere decir que una confederación va a ser la unión de al menos 3 federaciones, y esta siempre va a buscar representar colectivamente a los trabajadores en mayor escala. Un punto importante es que conforme al artículo 384 de la Ley Federal del Trabajo, las federaciones y confederaciones deben regirse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto para obtener reconocimiento oficial. ¿Y en México existen federaciones y confederaciones? Claro, un ejemplo muy visto es la Confederación de Trabajadores de México, o mejor conocida como CTM, fundada el 24 de febrero de 1936. Esta cuenta con 4.5 millones de trabajadores, 6.176 sindicatos, así como 162 federaciones locales y 34 federaciones regionales, una federación estatal en cada entidad del país, además de múltiples sindicatos nacionales de industria y gremiales, es decir, que son de una misma rama laboral o que son trabajadores de una profesión en particular. ¿Qué fin se puede conseguir con una federación o con una confederación? Pues este tipo de alianzas permite la unión de equidad y beneficio mutuo. Por ejemplo, los sindicatos con menos poder o influencia se benefician por la afiliación con otros sindicatos superiores, además de ser una gran medida para la resolución de conflictos entre organizaciones a nivel federal. Es algo como la unión hace la fuerza. Ahora bien, cambiando de tema, hablemos de la negación de registros. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 366, menciona que el registro podrá negarse únicamente si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356, si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364 y si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior. Ahora bien, una vez satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Continuando, en caso de que la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro no resuelva dentro de un término de 60 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los 3 días siguientes, a expedir la constancia respectiva. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que haya registrado un sindicato, enviará copia de la resolución a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por las juntas locales de conciliación y arbitraje, produce efecto ante todas las autoridades. Como la ley no distingue entre qué clase de autoridades,
Debe entenderse que el registro de los sindicatos produce efectos ante toda clase de autoridades, aunque no sean de carácter laboral. Claro, un ejemplo muy visto es la Confederación de Trabajadores de México, o mejor conocida como CTM, fundada el 24 de febrero de 1936. Esta cuenta con 4.5 millones de trabajadores, 6.176 sindicatos, así como 162 federaciones locales y 34 federaciones regionales, una federación estatal en cada entidad del país, además de múltiples sindicatos nacionales de industria y gremiales, es decir, que son de una misma rama laboral o que son trabajadores de una profesión en particular. ¿Qué fin se puede conseguir con una federación o con una confederación? Pues este tipo de alianzas permite la unión de equidad y beneficio mutuo. Por ejemplo, los sindicatos con menos poder o influencia se benefician por la afiliación con otros sindicatos superiores, además de ser una gran medida para la resolución de conflictos entre organizaciones a nivel federal. Es algo como la unión hace la fuerza. Ahora bien, cambiando de tema, hablemos de la negación de registros. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 366, menciona que el registro podrá negarse únicamente si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356, si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364 y si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior. Ahora bien, una vez satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Continuando, en caso de que la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro no resuelva dentro de un término de 60 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los 3 días siguientes, a expedir la constancia respectiva. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que haya registrado un sindicato, enviará copia de la resolución a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por las juntas locales de conciliación y arbitraje, produce efecto ante todas las autoridades. Como la ley no distingue entre qué clase de autoridades, debe entenderse que el registro de los sindicatos produce efectos ante toda clase de autoridades, aunque no sean de carácter laboral. Muy bien, ahora retomando el contrato colectivo, creo que es necesario hablar sobre las diferencias que tiene dicho contrato con el contrato ley. Para ello es importante definir primero lo que es contrato ley. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria. En términos más comunes, un contrato ley o contrato colectivo obligatorio es un tipo de contrato colectivo en el cual ambas partes son representadas por varias personas, ya sea que se rijan como trabajadores o como patrones, o bien las partes pueden ser representadas entre sindicatos. En este tipo de contrato se puede ver la celebración de un contrato entre más de un sindicato. El contrato ley tiene como objeto principal establecer las condiciones que deben presentarse para el trabajo por el cual se realiza dicho contrato. Al igual, es importante aclarar que este contrato debe ser declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, o bien en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades, o si así se estipula en el contrato, debe ser obligatorio para las partes que lo celebran en todo el territorio nacional. Pero, ¿cómo se integra este contrato? Déjame responder a tu pregunta. El contrato ley contendrá,
primero, los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. Segundo, la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional. Tercero, su vigencia, que no podrá exceder de 2 años. Cuarto, las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones cuarto, quinto, sexto y noveno. Quinto, las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la ampliación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate. Y sexto, las demás estipulaciones que convengan las partes. Como puedes notar, según el artículo federal de la Ley Federal del Trabajo, este contrato es muy similar a cualquier contrato individual, con la única diferencia que en este contrato se involucra más de un representante para cada una de las partes, por lo que es de suma importancia colocar todos los datos de cada trabajador y de cada patrón que estén involucrados en el mismo. Así también no solo se trata de colocar los datos, sino de cerciorarse de que todos y cada uno de los datos estén escritos correctamente, ya que si esto no se hace con la debida atención que se merece, podría significar que alguna de las personas que sea contratada por medio de este contrato será excluida del mismo. Incluso puede representar un posible problema, ya que si algún patrón o trabajador llega a incumplir el contrato, será muy fácil dar con el paradero del mismo, ya que si sus datos no son correctos, ¿no lo creen? Fíjate que no lo había pensado de esa forma, pero tienes razón. Sin embargo, por increíble que parezca, muchos autores mencionan que este contrato no es un contrato. Esto debido a que en ocasiones no todas las personas quieren celebrar dicho contrato. Sin embargo, hablando de sindicatos, si 2/3 partes del sindicato están de acuerdo con la realización de dicho contrato, este puede recaer en todo el sindicato. Pero bien, creo que a muchos de nuestros espectadores les interesa saber cómo diferenciar un contrato colectivo de un contrato ley. Tienes razón, Rosa. Mira, las principales diferencias con el contrato colectivo, ya que el contrato ley es un contrato de industria, mientras que el contrato colectivo es un contrato de empresa. Los contratos ley pueden celebrarse para las industrias de jurisdicción federal o local. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 405. Es decir, que el contrato colectivo solo resulta una obligación dentro de una o varias empresas determinadas, mientras que el contrato ley es una obligación en toda una industria, por ejemplo, la industria petrolera o textil. Otra diferencia es que el contrato ley se solicita ante la Secretaría de Trabajo y el contrato colectivo ante las juntas de conciliación y arbitraje. Al igual, el contrato ley debe otorgarse por varios patrones. El colectivo puede ser firmado por uno solo, así que el mismo contrato ley es reversible 90 días antes de su vencimiento. El colectivo 60 días antes de su vencimiento. El contrato ley no puede exceder de 2 años. El contrato colectivo puede celebrarse por tiempo indefinido. El contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado o para obra determinada será revisable total o parcialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 399. Vaya, sí que hay diferencias, que aunque no son muchas, creo que son muy fáciles de identificar. Sin más, demos paso al último tema, causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 427, menciona que son causa de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, primero, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos.
Los efectos de la fuerza mayor o caso fortuito son inmediatos. La primera, la fuerza mayor, se trata de eventos ajenos al patrón, circunstancias o hechos en los que no interviene. En el caso fortuito, sí existe intervención del patrón, pero con la ausencia de la intención. Segundo, la falta de materia prima no imputable al patrón. Las sequías, malas cosechas, problemas aduaneros u otras causas pueden llegar a impedir la adquisición de materia prima para seguir con la producción. Dichas situaciones no son culpa del patrón. 3. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y las circunstancias del mercado. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 427. Para ejemplificar este supuesto tenemos lo que pasó con las empresas petroleras, que tuvieron que pagar para que les quitaran de sus manos los barriles de petróleo. Esto debido a la gran oferta y poca demanda que hubo de petróleo durante la pandemia. 4. La inconstabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifestación de la explotación. Ley Federal de Trabajo 2021, artículo 427. Aquí se hace referencia a los problemas financieros que atraviesan las empresas para realizar determinados proyectos, siempre y cuando dicha causa sea temporal y exista la posibilidad de reactivar la explotación, pues de lo contrario tendremos ante una causa de terminación. 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón. Este escenario es previo al concurso mercantil donde la empresa podrá negociar con sus acreedores. 6. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se hayan obligado a entregar a las empresas con las que se hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Este apartado se refiere a las empresas que tienen contratos de prestación de servicios con organismos del Estado y que dependen principalmente de los ingresos que brindan los contratos con las instituciones gubernamentales. Ahora bien, es conveniente señalar que la suspensión puede afectar a toda la empresa o solo a una parte. En tal caso, la ley en su artículo 428 establece que se deberá suspender a los trabajadores de menor antigüedad. Interesante, pero ¿sabían que la Junta de Conciliación y Arbitraje, al sancionar o autorizar la suspensión fija de la indemnización que se debe dar a los trabajadores cuyo importe no excede a un mes de salario? No lo sabía, pero suena lógico. Además, también hay que tomar en cuenta que el sindicato y los trabajadores son quienes podrán solicitar cada 6 meses a la Junta de Conciliación y Arbitraje que verifiquen si subsisten las causas que originaron la suspensión. ¿Y en caso de que dichas causas ya no existan? En ese caso, se fijará un término no mayor de 30 días para la reanudación de los trabajos. Si el patrón no lo hace así, los trabajadores tendrán derecho a la indemnización por despido injustificado. Oh, ya voy entendiendo. Entonces, ¿qué sucede si el propio patrón decide reiniciar las labores? El patrón deberá anunciar la fecha de reanudación de los trabajos, dando aviso al sindicato y llamando a los trabajadores que representaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decretada, los cuales volverán a ocupar sus antiguos puestos siempre y cuando se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de 30 días contando desde la fecha del último llamado. Bueno, ahora que nos ha quedado claro este tema, continuemos hablando de la terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o de la reducción definitiva de sus trabajos. De acuerdo con el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, son causas de terminación de las relaciones de trabajo, primero, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Segundo,
La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Tercero, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. Cuarto, los casos del artículo 38. Y quinto, el concurso o la quiebra legalmente declarada, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Cabe agregar que en el caso de terminación por alguna de las cláusulas señaladas, salvo la fracción 4, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y recibir la prima de antigüedad de conformidad con el artículo 162. Además, cuando se trate de una reducción de los trabajadores en una empresa, la ley establece que serán reajustados los de menor antigüedad. Por supuesto, y cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos que traiga como consecuencia la reducción de personal, los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de 4 meses de salario, más 20 días por cada año de servicios prestados. Esto en la práctica, la verdad es que es muy raro, ya que los patrones prefieren despedir injustificadamente a reajustar, pues se ahorran un mes de salario. ¡Wow! ¿Tan rápido hemos acabado con nuestros temas? Muchas gracias a todas por sus participaciones. Estoy verdaderamente satisfecha con lo que el día de hoy hemos aprendido. Y para finalizar esta emisión, demos paso a las conclusiones. Adelante, la audiencia es toda suya. Antes de iniciar con esta sección dedicada a las conclusiones, me gustaría agradecer a nuestra amable audiencia por permitirnos acompañarlos durante todo este tiempo. Asimismo, agradezco el trabajo y esfuerzo de mis compañeras de equipo, que hicieron posible la emisión de un capítulo más de este su podcast, Derecho y Sin Vuelta. Ahora bien, si algo nos ha quedado claro después de todo lo que hemos comentado durante el podcast, es que las relaciones colectivas de trabajo son tan importantes como las relaciones individuales, pues el fin último de crear este tipo de vínculos es definir la responsabilidad y derechos que existen entre el sindicato o sindicatos y el patrón o patrones. Hablando a propósito del contrato colectivo de trabajo, debo decir que una de las cosas que más me ayudó a comprender más fácilmente el tema fue el haber elaborado con mi equipo un contrato individual de trabajo, esto a petición del docente, lo cual me pareció muy oportuno porque nos permitió poner en práctica todos nuestros conocimientos en la materia y de alguna manera relacionarlos con los nuevos temas que desarrollamos en este nuevo podcast. Queda más que claro que un contrato individual de trabajo y un contrato colectivo no son los mismos. Por eso, si somos un poco observadores, podremos notar que en cierta forma existen aspectos que los relacionan de algún modo. También me gustaría agregar que durante la elaboración de dicho contrato me di a la tarea de investigar un poco más y preguntar a mis familiares si alguna vez habían tenido la oportunidad de elaborar un contrato, o si por lo menos alguna vez habían firmado uno. Pero su respuesta fue negativa, ya que afirman que en el tipo de trabajo que ellos desempeñan no lo requiere y que es más que suficiente con la palabra. Personalmente no tengo ningún problema con que esa sea la forma, pues me han enseñado que una de las cosas más valiosas que tenemos como personas es precisamente nuestra palabra. Sin embargo, después de haber estudiado los temas como los abordados anteriormente por mi equipo, me doy cuenta que nunca está de más celebrar un contrato, ya sea individual o colectivo, pues de cierta forma estos otorgan cierto grado de seguridad a las personas involucradas en él. Por ejemplo, al principio no entendía por qué mi papá siempre que contrataba a alguien para que realizara algún trabajo como de albañilería, o le prestaba dinero a un familiar, o simplemente compraba algún bien de segunda mano como una computadora,
firmaba una especie de contrato. Y digo especie porque claramente este documento no cumplía bien con las formalidades que debería. Pero ahora lo entiendo y me doy cuenta que realmente le sirvieron de mucho, pues en varias ocasiones lo salvaron de quedar involucrado en situaciones un poco complicadas. Ahora bien, llevando esto ya un poquito más allá, soy consciente de lo indispensables que son los contratos colectivos y entiendo la necesidad de que estos cumplan con los requerimientos mínimos que establece la ley, pues en él quedan estipulados los lineamientos o directrices que se deberán seguir. Por ejemplo, apenas en la clase de gestión del talento humano estábamos comentando que cuando una empresa se da la ardua tarea de contratar a su personal, debe observar las normas que establecen las leyes laborales, tributarias y de seguridad social, con el propósito de cumplir con la normatividad legal exigida, por las autoridades, por supuesto, en materia de contratación laboral. Y en ese contexto veíamos que los responsables del área de recursos humanos, como pueden ser administradores, contadores, sí, así como lo escuchan, contadores, abogados, psicólogos, son quienes deben estar informados al respecto. Sin embargo, creo que en este punto estarán de acuerdo conmigo con que ellos no deberían ser los únicos interesados, sino también los trabajadores, patrones, encargados, sindicatos, público en general y por supuesto nosotros como estudiantes de la carrera de contadores públicos. Continuando, ahora me gustaría mencionar que uno de los temas que de igual forma llamaron mi atención fue el de los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. Respecto a los sindicatos, estoy segura que a estas alturas todos en algún momento hemos escuchado el término. Por ejemplo, yo recuerdo que el semestre pasado en la clase de dinámica social precisamente estábamos analizando que la sociedad se conforma de 6 dimensiones sociales o culturales: familia, empresa, gobierno, religión, educación y por supuesto sindicato. A propósito, recuerdo que en aquella ocasión solo nos enfocamos en su definición, tipos, objetivos, leyes que lo protegen y su propósito social. Ahora bien, trasladando todos esos aprendizajes a la materia de derecho, pude darme cuenta que realmente no fue tan diferente lo que aprendí, pues como ya vimos, el objetivo de los sindicatos es estudiar, mejorar y defender los derechos de los trabajadores. Respecto de las federaciones y confederaciones, la verdad es que el tema se me hizo súper interesante. Es por ello que me di a la tarea de investigar algunos ejemplos un poco más orientados hacia el área que estoy estudiando, porque al fin y al cabo lo que busca esta materia y cualquier otra que estamos cursando es que nosotros como alumnos podamos aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra vida profesional y personal. Regresando a lo que les decía, encontré que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, es una federación fundada en 1923, que se conforma de 60 colegios de profesionistas que agrupan a más de 22,000 contadores públicos asociados en todo el país, cuyo propósito primordial es atender las necesidades profesionales y humanas de sus miembros, para así elevar su calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público. Otro ejemplo puede ser la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos e incluso la IFAC, Federación Internacional de Contadores. ¿Y ustedes ya lo sabían? Déjenmelo saber en la cajita de los comentarios. Como podrán imaginar, estos solo son unos ejemplos de los muchos que podemos encontrar. Así que los invito a que si les interesa saber más del tema, lo busquen para que no se queden con la duda. Además de todo lo anterior, también resulta importante conocer los aspectos y lineamientos que deben tener los contratos ley y establecer las diferencias con el contrato colectivo. Por último,
tengo que reconocer que los temas abordados en esta unidad, junto con las aportaciones personales de cada una de mis compañeras, me permitieron reflexionar y conocer nuevos puntos de vista sobre el tema, lo cual por supuesto hace mucho más dinámica e interesante toda esta cuestión del aprendizaje. Puedo afirmar que uno de los aspectos que me permitieron comprender y asimilar de forma más eficiente los nuevos conocimientos fue precisamente todo este proceso que implicó la obtención del podcast. En mi opinión, trabajar en equipo nos da la oportunidad de desarrollar y fortalecer aún más nuestras capacidades, habilidades, y nos permiten poder escuchar la opinión de cada uno de los integrantes respecto a los temas abordados. Por mi parte, esta sería toda mi aportación y espero que la información que les compartí el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Y ya sin nada más que agregar, me despido, esperando hayan disfrutado de nuestra compañía, así como nosotros disfrutamos la elaboración de este podcast. Y con nosotras será hasta la próxima. Las leyes de trabajo en México protegen el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a ellos, a negociar de manera colectiva y a emprender acciones conjuntas. Las leyes del trabajo promueven las relaciones armoniosas entre trabajadores, sindicatos y patrones. Si te afilias a un sindicato, las ventajas pueden ser muchas, como mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo. También tienen costo como las cuotas sindicales y el tener que irse a huelga cuando así lo decida el sindicato. La ley no obliga a nadie a afiliarse o no a un sindicato, pero de igual forma es benéfico saber cómo funcionan. De igual manera, es muy importante saber que el sindicato y el patrón pueden poner en el contrato colectivo una cláusula de exclusión. Pues si el contrato colectivo tiene una cláusula de exclusión, el patrón puede despedir a cualquier trabajador que deje de pertenecer al sindicato, ya sea por decisión propia o porque lo expulsen. De igual forma, este tema puede ser de ayuda para que sepas qué acciones puedes tomar en caso de pertenecer a un sindicato y que en este violen tus derechos, como puede ser hacer uso de la protección que te ofrece la ley, formar un sindicato o afiliarse a uno, hacer una huelga legal. También tendrás el conocimiento de que en caso de que esto suceda, debas avisar a tu sindicato o a la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda. Pues como ya sabemos, la Junta de Conciliación y Arbitraje, las juntas de conciliación y arbitraje ayudan a los trabajadores y patrones a resolver problemas laborales. Después de hacer todo este trabajo, pudimos observar que nuestro derecho como trabajadores y patrones es muy extenso y que por desgracia no tenemos un amplio conocimiento del mismo, mas sin embargo, este nos ha ayudado a tener una visión de lo que son las relaciones colectivas de trabajo. En especial, como vimos en el transcurso del podcast, tocamos algunos puntos claves que nos ayudarán a entender mejor en qué consiste el tema y cosas importantes como lo son la coalición, que en pocas palabras decimos que es la unión temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. Así como en este concepto podemos encontrar algunas más como qué es un sindicato, qué es un contrato colectivo y etcétera. Esto nos ha dado un amplio panorama en cómo se comportan las relaciones colectivas del trabajo. Después de haber analizado cada uno de los puntos, pudimos darnos cuenta que los derechos que tenemos como trabajadores y que como la mayoría de las personas no practica, es por eso que este podcast fue realizado, con la finalidad de hacerle conocer de una manera explícita y resumida lo que consisten las relaciones colectivas de trabajo. Una de las cosas principales que debemos resaltar es que cada uno de los trabajadores y patrones deben tener el conocimiento principal y base para poder realizar relaciones colectivas de trabajo. En primer lugar, puede esgrimirse con total seguridad que la negociación colectiva es una vía jurídica no solo para establecer unas condiciones laborales en un determinado sector, es y con mayor magnitud el implemento que amplía con la
conflictividad que surge entre ambos protagonistas sociales. Es por tanto una herramienta jurídica que se desarrolló en sus orígenes para canalizar un conflicto social entre empleadores y salariados en el reparto de la riqueza producida por la actividad laboral. Conflicto es el evitar, y no solo desde la perspectiva del empresario, sino también del trabajador. Realmente este tema en lo personal es de mucha ayuda, pues como les he comentado en podcasts anteriores, mi mamá en realidad es contadora y pertenece a un sindicato, y claramente se le ven los beneficios que tiene a diferencia de cualquier otro empleado no perteneciente al sindicato. De igual manera se ven las prestaciones y apoyos familiares que mi familia recibe por parte del trabajo de mi madre, por lo cual hemos recibido becas y seguros que nos ofrecen gracias a mi mamá. De igual manera, antes de que mi madre se uniera al sindicato, le dijeron todas las obligaciones que tenía, y creo que la más molesta para mi mamá es pues que cada 15 días tienen que ir a una reunión de trabajo para discutir sobre temas del sindicato, así como proponer ideas o expresar problemas que solo ellos perciben o creen que son necesarios de cambiar. Pero así como ellos exigen que asistan a cada reunión, ella también tiene derecho a todas las prestaciones que ofrece el sindicato, como que cada día es feriado, ella no trabaja, además de que siempre le han dado un regalo, como un tipo de aguinaldo, por así decirlo. También recuerdo que cuando mi mamá apenas estaba entrando a su trabajo, uno de sus compañeros sindicalizados los despidieron debido a que este fingió estar enfermo por 15 días, por lo que le dieron su descanso, pero pues después de un largo tiempo, un trabajador dijo que vio a la calle este trabajador saliendo a comer y pues que no se veía mal realmente. Bueno, por esta simple mentira, el patrón decidió despedirlo, pues creo que sí era una razón suficiente para poder hacerlo. ¿Ustedes qué dicen? Si ya vieron este tema, ¿qué creen? Bueno, en las relaciones de producción y servicios existen intereses diferenciados y que valen servirse de la negociación como uno de los modos más eficaces para componerlos y articularlos. Dadas estas condiciones de conflicto laten en las organizaciones, resultan de gran interés entender cómo se alcanza un convenio colectivo de trabajo, donde ambas partes de la negociación vean comprendidos sus respectivos intereses. El género de la asociación es uno de los cuales desprenden distintas especies, entre ellas la negociación laboral. La negociación laboral colectiva da como fruto un convenio colectivo de trabajo. Este puede ser indefinido como el contrato negociado y celebrado por representantes de los trabajadores y empresarios de la regulación de las condiciones de trabajo. La libertad sindical y asociación del ejercicio de la negociación colectiva brinda oportunidades para entablar un diálogo constructivo y no de confrontación, y esto permite aprovechar la energía para centrarse en soluciones que se traduzcan en beneficios para la empresa, sus partes interesadas y la asociación en su conjunto. La negociación colectiva es un proceso voluntario utilizado para determinar las condiciones de trabajo y reglamentar las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, junto con sus organizaciones, que conducen a la conclusión de un convenio colectivo. Pues el convenio colectivo tiene la ventaja de solucionar problemas mediante el diálogo y el consenso en lugar de mediante conflictos y la confrontación. La libertad sindical y de asociación y el ejercicio de derecho de negociación colectiva brinda oportunidades para un diálogo constructivo, en el lugar de un diálogo en el que predomine la confrontación. De este modo, se aprovecha la energía para centrarse en soluciones que se traduzcan en beneficios para la empresa, sus agentes interesados y la sociedad en general. Parte de la importancia de este podcast es lo que nos llevamos como aprendizaje, y pienso que todos estos temas que se explicaron el día de hoy son de suma importancia para los trabajadores. Desde el tema de contrato colectivo, podemos entender que cuando pedimos trabajo, en la mayoría de ellos nos dan el contrato para que quede firmado el hecho de que ahora somos parte de la empresa. Sin embargo, hay ocasiones en las que uno siempre va con la finta de que un contrato puede firmarse así como así, sin leer o prestar atención a cada punto que nos marca. Muchas veces hemos escuchado algo como "no leí el contrato y así lo firmé". Algunas de esas veces no suelen terminar bien, ya que puede haber fraude dentro de ese contrato que no se leyó, como que nos paguen menos
¿O qué tal y en el mismo contrato dice que nunca nos otorgarían aguinaldo y llega diciembre y uno espera el dichoso aguinaldo y nunca llega? He ahí lo importante de leerlo. Si hubiéramos leído ese contrato no estaríamos gastando el dinero de un aguinaldo que no existe mentalmente. El punto aquí es que en ese contrato podemos leer si el trabajo nos conviene o no. Podríamos leer si vamos a tener capacitación, si es así tiene que ser pagada o cuánto va a durar este contrato. Hay que leer que en ese contrato que uno está firmando debe venir el tiempo que voy a estar en esa empresa, cómo va a ser mi jornada laboral, que ya vimos que mínimo 8 horas al día con al menos un día de descanso. O que tal vez si me exigen tiempo extra, ese tiempo extra lo debo ver reflejado en mi salario a final de quincena o de mes o semana. Aparte de que me den mi día de descanso, debe especificar si tendré mis descansos obligatorios por días festivos, que al menos deben ser 8 días al año. Por supuesto, debe aclarar si al finalizar mi primer año podré gozar de al menos 6 días de vacaciones. Finalmente, y viendo todo lo que comprendimos hoy, en nuestro contrato también puede venir las causas por las que puede darse culminado ese contrato que uno firma. A veces creemos que jamás nos pasará un problema si firmamos algún contrato sin antes leerlo. Pero ¿qué pasa cuando una empresa no respeta nuestros derechos laborales? Algunas ocasiones tomamos el valor de demandar a la empresa. Y cuando el abogado nos dice que todo sale bien, sí y solo si no hemos firmado el contrato, y pasa que ya firmamos. Y peor aún, sin haber leído ningún punto del contrato. Otro ejemplo más claro, a lo mejor la empresa nos despide injustificadamente y nos da una liquidación que se supone no merecemos porque nuestro contrato inicial nos marca que contamos con antigüedad, pero se nos ocurre firmar el contrato y luego decidimos que fue injusto, queremos proceder legalmente y no se puede, todo porque ya firmamos un acuerdo. Así hay muchos ejemplos en los que podemos ver que por no leer podemos ser afectados de gran manera. Por otro lado, pudimos notar la manera en que un contrato colectivo puede llegar a romperse por la suspensión, entre otras cosas. Como anécdota personal y tal vez uniendo un poco todos los temas, en un trabajo que tuve no había muchos derechos como los que se mencionan, ya que a veces no respetaban nuestro horario de comida o si no terminábamos el trabajo, debíamos salir hasta que lo termináramos, así fueran las 10 de la noche. Eso sin contar que tú debías salir y pensar cómo trasladarte a tu domicilio. Además de que el trato laboral era muy malo. Había ocasiones en las que el jefe de cierta manera te humillaba enfrente de todo el personal. Era muy sabido que siempre estaban contratando, ya que lo mucho que duraban los empleados era un máximo de una semana. Y a veces el personal salía en su hora de comida y ya no regresaba. Pero había gente que duraba un mes, ya que ciertamente el pago no era malo. Tomando en cuenta todo lo que vimos o al menos comprendí en estos temas, es que no existen trabajos buenos y si los hay, pues son muy escasos. Trabajando en distintos lugares observas que tus derechos no son negociables. La calidad de vida en el trabajo por definición enfoca en satisfacer una amplia gama de necesidades que pueden ser satisfechas mediante un trabajo. Si bien muchas empresas realizan esfuerzos mediante estrategias y acciones para implementar programas de calidad de vida laboral, no existe la normatividad o el precepto que establezca la obligatoriedad de las organizaciones públicas o privadas para desarrollar y proveer entornos laborales con mejores niveles de calidad de vida laboral. Por tanto, el paso a seguir es luchar porque la calidad de vida laboral sea un hecho laboral y pueda estar inscrito como tal en la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, los sindicatos han sido muy notables en cualquier ámbito laboral. Sin duda, es la ayuda que muchas veces los trabajadores no saben que tienen, incluso otras verdaderamente no la tienen, ya que suele ser que a las organizaciones no les gusta que sus trabajadores dispongan mucho de sus derechos, e incluso algunas empresas tienen prohibido que sus trabajadores se unan a un sindicato. Regularmente cuando llenamos una solicitud de empleo es una de las preguntas que hacen. ¿Estás afiliado con algún sindicato? Por supuesto que las empresas que no le dan todo lo que necesitan a sus trabajadores no contratan a personas que contesten esa pregunta con un sí.
y esto para que su empresa o negocio no se vea afectado. Y esto se debe a que ese tipo de alianzas permite la unión de equidad y beneficio mutuo. Por ejemplo, los sindicatos con menor poder o influencia se benefician por la afiliación con otros sindicatos superiores, además de ser en gran medida para la resolución de conflictos entre organizaciones a nivel federal. Es algo como la unión hace la fuerza. Y como vimos también, algo más grande que un sindicato es la federación y a su vez la confederación. Pudimos apreciar los sindicatos, federaciones y confederaciones son tres elementos que están muy ligados, que el hecho que la desconozcamos no quiere decir que perdamos esos derechos. Nosotros estamos en la obligación de no quedarnos con ingenuidad y hacernos los sordos ante cada situación diaria que vemos. Hay que destacar que el hecho que los empleados no son totalmente culpables, tampoco hay algunos que abusan de los derechos de cada obrero. Los sindicatos, federaciones y confederaciones están obligados a impedir al máximo las disputas entre las partes y siempre tratar de discernir cada uno de los intereses de cada uno y llegar a un acuerdo en que cada uno salga bien librado. Ese sería el mejor punto. Las federaciones bien organizadas traen consigo muchos beneficios, ya que son más grandes y organizadas. Sin duda, el gran ejemplo de la Confederación de Trabajadores de México, o mejor conocida como la CTM, fundada el 24 de febrero de 1936. Esta cuenta con 4.5 millones de trabajadores, 6.176 sindicatos, así como 162 federaciones locales y 34 federaciones regionales. Una federación estatal en cada entidad del país, además de múltiples sindicatos nacionales de industria y gremiales, es decir, que son de una misma rama laboral o que son trabajadores de una profesión en particular. Bueno, esperando que todos los que nos escuchen hayan comprendido todos estos temas que expusimos el día de hoy, agradecemos el estar aquí nuevamente y brindarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias. Gracias a estudiar estos temas y escuchar a las compañeras, puedo concluir que debemos estudiar muy detenidamente cuando vayamos a ser parte de un contrato colectivo. También debemos considerar y analizar lo que es la legitimidad de este tipo de contratos. Es importante porque ya que los contratos colectivos no solo pertenecen a los contratos, también tienen que tomarse en cuenta que pertenece al sistema tanto como a la empresa, porque este proceso se lleva a cabo, y si no se llevara bien a cabo, porque existen razones fundamentales que tienen que ver con un tema económico y fiscal. Ahora bien, tenemos claro y sabemos muy bien que existen prestaciones que para que podamos hacerlas deducibles debemos tomar impuestos, por lo que son las prestaciones de seguridad social, fondo de ahorros, vales, bonos, etc., para que no integren al salario. Para efectos de seguro social y de impuesto tiene que estar en un contrato colectivo de trabajo. Entonces, lo que sucede es que llega el plazo de vencimiento de la legitimación y el contrato colectivo no queda legitimado. Otro punto es cuando la ley que las prestaciones quedan a favor de los trabajadores, pero ya no han sido contemplados en lo que es el contrato colectivo de trabajo, ya que faltan reglas para saber si el SAT las va a considerar o no en el seguro social, que no integran el salario, porque ya no van a estar en el instituto que obligadamente se solicita el contrato colectivo de trabajo. Así tomamos en cuenta de otro de los puntos que pueden suceder si no se lleva a cabo de una forma eficiente los contratos colectivos, es la protección para que seamos unos trabajadores que cuenten como protegidos o etcétera. Pero realmente no debemos dejarnos mentir por cualquier sindicato que tenga benitez y un plazo.
ya que no es así porque porque hoy en día se exige para poder emplazar a huelga que el sindicato que emplea tenga que tener un crédito, un porcentaje de los trabajadores que solicite que sea sindicato. Lo que pasa antes es que cualquier sindicato llegaba y en cuanto detectaban que la empresa no tenía sindicato, lo notaba y pues decidía emplazarla. Nadie la conocía, pero iban y solicitaban, y habían dos opciones que tenían. La que era cuando nos decían que se quedaban con el contrato colectivo de trabajo, y entonces cada año pues estaban pidiendo dinero porque supuestamente te protegía o nos protegen. En el que no llegaban los sindicatos, lo que sucedía era que en este sindicato te pedían un dinero para retirar sus emplazamientos, o sea que era un mínimo secreto expreso. Entonces ya no es así, ya no puede llegar cualquier sindicato y emplazarte de tal suerte que el no quedarte con un sindicato titular o no desprotegido como el patrón, ni tampoco los que protegen a los trabajadores de que cualquier otro sindicato o cualquier líder venga y diga que ahora es el líder de la organización o de la empresa. No pagan de esa manera, pero sí tengan en cuenta pues que revisen lo fiscal que suceda si este contrato colectivo de trabajo ya no esté vigente, y si van pues a poder entonces a hacer deducibles, o por lo menos no integran el salario de las prestaciones. Por ejemplo, si lo vemos en la televisión, intervención social que seguramente tiene el contrato colectivo de trabajo, porque eso sí sería muy grave tanto para la empresa como para el trabajador, porque también al trabajador ahora le van a descontar el dinero de esas prestaciones. En varias empresas y sindicatos, la revisión de contrato de los últimos 15 años se han enfocado a crecer las prestaciones de seguridad. También el trabajo le interesa que si existe esa posibilidad, que va a pasar si ya no está el instrumento, o creo que pues todavía no hay reglas por parte del SAT y del IMSS, pero hay que considerar todos los puntos porque realmente son importantes para los trabajadores y pueden llegarnos a perjudicar como trabajadores o también como patrones o parte de la empresa que constituye el área administrativo económico. Excelente, los temas estuvieron muy interesantes y considero que cada uno nos deja un gran aprendizaje. Muchas gracias, chicas. Comenzaré con mis conclusiones. Primero que nada, el contrato colectivo de trabajo es un convenio puesto que es celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Aquí viene algo muy importante, pues durante la emisión también hablamos sobre los sindicatos, y haciendo pausas son asociaciones que son integrados por trabajadores en defensa de sus intereses laborales ante el empleador con el que están relacionados un contrato. Continuando de igual forma, los contratos colectivos también son celebrados por uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones de trabajo en una o más empresas o establecimientos. Y es que son temas sumamente importantes de conocer, pues ya que los contratos en cualquier situación son valiosos y ayudan en muchas cosas, pues cada uno sustituye efectos desde la fecha y la hora de presentación del documento. Los sindicatos llevan a cabo ciertas labores de gran importancia en una empresa, ya que esto es mencionado, los integrantes de cada sindicato no tienen que ser trabajadores importantes o trabajadores de confianza, o bien tener o ser representantes de los trabajadores. Esto ya que representan los intereses de los patrones.
Las leyes protegen a los trabajadores así como a los patrones. Si eres un trabajador, el hecho de afiliarse a un sindicato conlleva a tener grandes beneficios. Como en la anterior unidad, así como en esta, podemos decir que los trabajadores y los patrones contienen derechos muy importantes. De igual forma, en esta unidad comprendimos que la función de un sindicato se orienta al desarrollo de la comunidad obrera, lo que implica la defensa de los principios tales como la igualdad social con el respeto y la libertad, la búsqueda de mejores niveles de vida y la práctica democrática efectiva dirigida a la nueva cultura laboral. Como ya lo mencioné, este tema puede ayudar a muchas personas, pues el hecho de conocer cómo actuar y definir qué acciones se pueden llevar a cabo ante una situación que vaya acorde, para que no se cometan injusticias o bien violen derechos que como personas y o trabajadores tenemos. Un tema que también marcó un impacto fue el de las coaliciones, pues es una de las formas en las que los trabajadores y patrones se pueden asociar en la defensa y protección de sus intereses comunes. Tenemos que tener en cuenta que el derecho laboral otorga tanto a los patrones como a los trabajadores el derecho de unirse para defender sus intereses. Las formas en que se han agrupado patrones y trabajadores constituyen una garantía de la defensa de sus intereses. Es más efectiva si se hace un grupo de manera individual. También quisimos dar a entender las diferencias entre el sindicato y la coalición, y es que es importante señalar que el sindicato y otras formas de organización colectiva de los trabajadores y patrones también pueden constituirse para la defensa de sus intereses. Ahora bien, una federación es una agrupación que formal e institucionalizada que acoge diversas entidades sociales autónomas en torno a un interés o un elemento común, y esto nos lleva a que es la unión de sindicatos. Dicha federación se compone a partir de 3 sindicatos y ayuda a tener aptitudes y beneficios de los miembros e integrantes como uno solo. Por otra parte, está la confederación, la cual es la alianza fuerza que se establece entre más federaciones y siempre busca tener representación colectiva. La confederación no tiene los elementos formales del Estado. En cambio, unos y otros existen una federación, por eso es Estado. Debe ser resaltada la diferencia de las normas, tanto como federaciones que obligan directamente a los ciudadanos y las confederaciones que de formarse previamente en normas estatales y por el contrario no suelen ser necesarias ante las formas. Podemos decir y deducir que la legislación mexicana garantiza condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y sin que pueda establecerse diferencias y exclusiones por motivo de origen ético o nacional, edad o discapacidad, condición social, condiciones de salud, región, etc. El contrato ley tiene como objeto principal establecer las condiciones que deben presentarse por el trabajador por el cual se realiza dicho contrato. Uno de los temas que también quiero comentar es sobre la negociación colectiva, el cual es un proceso de negociación. La negociación implica cualquier tipo de discusión, forma o informal, cuyo fin sea llegar a un acuerdo. Para que la negociación colectiva sea efectiva, es importante que se lleve a cabo de buena fe. La negociación colectiva implica un proceso de adopción conjunta de decisiones que ayudan a crear confianza y respeto mutuo entre las partes y a mejorar la cualidad de las relaciones laborales. Las condiciones de trabajo y empleo podrían incluir cuestiones como salarios, horas de trabajo, bonificaciones anuales, vacaciones, licencia de maternidad, seguridad y salud en el trabajo y otros asuntos. Los estudios muestran que la negociación colectiva contribuye a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, así como la igualdad. Por último, quiero hablar sobre las modificaciones colectivas de las condiciones de trabajo, así como la suspensión y determinación de las mismas.
las cuales dan origen a los llamados conflictos de orden económico, que resuelven mediante sentencias colectivas, ya que los laudos son las resoluciones que recaen únicamente y exclusivamente en los conflictos de orden jurídico. Para suspender las labores de una empresa deben plantearse el conflicto del orden económico ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, lo cual es siempre inoperante. El sindicato y los trabajadores podrían solicitar cada 6 meses de la Junta de Conciliación y Arbitraje que verifique las causas que originan la suspensión. Es importante resaltar que determinar las causas del origen de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo deberán continuar con las actividades en los plazos establecidos por la ley. De igual manera, mencionar que un desplazamiento a huella suspende cualquier procedimiento colectivo de naturaleza económica mientras dicho establecimiento se resuelve. Por otro lado, lo anterior que concluí es que la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo ordenada por la autoridad sanitaria, independientemente que sea causa mayor o contingencia sanitaria, la obligación de pagar salarios no se genera. Ahora bien, aquellos patrones que en consideración a razones de solidaridad con los trabajadores o por celebrar un buen ambiente laboral estén dispuestos a establecer acuerdos de pago, compensación o cualquier otra modalidad, ello será de forma voluntaria y discreción. Ok chicas, agradezco sus participaciones en esta emisión, fueron de mucha ayuda para comprender los temas que se presentaron. Sin más y para finalizar la emisión, daré inicio a mis conclusiones. En general, siento que el tema relaciones colectivas de trabajo, expuesto en este podcast, es algo que le va a servir a muchas personas a las cuales este podcast tenga alcance, debido a que hoy en día es muy común que cada uno de los trabajadores que existen estén afiliados a un sindicato, y más que nada siento que es a ellos, a las personas que se encuentran en un sindicato, que este tema debe ser tomado muy en cuenta para su vida laboral, porque aunque suene algo exagerado, hay muchas personas que no conocen bien de qué sirve formar parte de un sindicato. Al igual, dudo que sepan de qué tratan los contratos colectivos, y peor aún, que puede que formen parte de uno y ni siquiera conozcan todo lo que significa ser parte del mismo. Ya que como lo pudimos ver en la presentación de este tema, los contratos colectivos son esos contratos en donde intervienen muchas personas, a diferencia de los contratos individuales, porque aunque en su estructura sean muy parecidos, cada uno cuenta con ciertas especificaciones para que el contrato sea válido. Y si hay ocasiones en donde un contrato individual puede llegar a ser confuso para un trabajador, claramente también existen este tipo de situaciones con los contratos colectivos, porque como tal no se centran en una sola persona para hacer ese contrato, sino más bien se centran en lo que la mayoría necesite o diga, porque eso es una realidad que se vive hoy en día en toda el área laboral. Ahora bien, tocando el tema de los sindicatos, como lo dije, es muy común ver que cualquier trabajador forma parte de un sindicato, porque hasta cierto punto es una forma de asegurar valer sus derechos como trabajadores, y está bien, porque absolutamente todos debemos hacer valer nuestros derechos, porque no hemos pasado por tantos acontecimientos para que hoy en día llegue alguien y nos diga, ¿saben qué? A mí no me importan sus derechos y van a hacer lo que yo quiera. Pero es aquí donde me pregunto, ¿cuántas personas en serio saben lo que es formar parte de un sindicato? ¿Cuántas más de ellas están conscientes de eso? Porque sí, es muy bonito decir que como trabajadores tienen a alguien que respalde lo que suceda en su vida laboral, pero tengo la certeza de que una gran mayoría de las personas que forman parte de los sindicatos, hay quienes no tienen muy claro lo que es formar parte de él mismo y los beneficios que esto tiene. Ahora bien, como se mencionó, lo de los sindicatos no es para todos, porque como ya sabemos, los trabajadores de confianza no pueden formar parte de un sindicato. Y no está mal, digo, sería muy tonto que alguien que vela por los intereses de un patrón quiera formar parte de un sindicato en donde lo que importa son los intereses de los trabajadores. Pero saben, hay muchas personas que no lo saben, y peor, hay personas que son trabajadores de confianza que creen que son excluidos de este tipo de beneficios. Y siento que lo único que pueden hacer es informarse del por qué no pueden formar parte de un sindicato, porque es muy fácil justificar o hablar de temas de los cuales no se tiene ni idea,
pero creo que si absolutamente todas las personas que están dentro del área laboral tuvieran noción de todos estos temas, la situación dentro de la misma área no sería tan fatal como lo es en este momento. Otro punto que quiero tocar son las diferencias que tienen los contratos colectivos con el contrato ley, porque hasta cierto punto son muy iguales. Incluso dentro de las participaciones al contrato ley lo mencionan como un contrato colectivo obligatorio, pero lo que más me causa conflicto para el contrato colectivo es como si sobrepasa cierto porcentaje de las personas que trabajan en una empresa y que claramente pretenden formar parte del contrato colectivo, este se puede volver un contrato ley. Claramente les piden autorización, no es como que de un momento a otro se convierten en un contrato ley, pero analizando un poco más esta situación, siento que las personas que pasan por algún caso de estos no saben exactamente en lo que se meten, porque son dos contratos completamente distintos, aunque bastante similares para mi gusto. Solo imagínense que para el sindicato o para la empresa les convenga más firmar un contrato ley que un contrato colectivo, y les planteo una idea errónea de lo que se trata exactamente un contrato ley a sus trabajadores, y por hacer la celebración de ese contrato no se pongan a pensar en los efectos que pueden surgir del mismo, se lleven una mala experiencia de este contrato y lo cataloguen como un mal contrato, cuando siento que si las personas se informaran o mínimo tuvieran el interés por saber un poco no solo de qué trata un contrato ley, sino también de lo que trata la materia en general, se evitarían este tipo de conflictos o este tipo de problemas dentro de sus trabajos o dentro de sus relaciones laborales. Y el último punto del que pienso hablar es de las formas en las que se puede terminar una relación laboral sin necesidad de ser colectiva o individual, ya que como todos sabemos existen diferentes formas de terminar las relaciones laborales. Sin embargo, también ese tema tiene mucho de qué hablar, porque más de una ocasión se ha sabido que muchos patrones terminan con las relaciones laborales que tienen con los trabajadores sin causa alguna, argumentando situaciones de las cuales no son comprobadas, o bien son los mismos trabajadores los que deciden terminar con la relación de trabajo porque claramente los patrones no les brindan o no cumplen con lo que se estipulan en los contratos. Tal es el caso de mi tío. Él hace algún tiempo firmó un contrato con una empresa en Oaxaca, en donde no solo él forma parte del contrato, sino más bien forman parte también los trabajadores que él tenía a su cargo, porque al final de cuentas todos realizaban actividades de diferentes tipos para la misma empresa. Sin embargo, ellos estaban bajo el mando de un arquitecto, el cual terminó su relación de trabajo con esa empresa por situaciones desconocidas, pero después de que eso sucedió, a mi tío le dejaban de cumplir con los derechos que él tenía, desde no pagarle a tiempo su salario hasta incluso llegar a tratarlo de una forma bastante desagradable, por lo que él prefirió terminar con esa relación de trabajo, aunque no hubiera cumplido con el tiempo estipulado en el contrato. Pero lamentablemente, como mi tío no cuenta con los conocimientos necesarios sobre qué hacer en una situación de esas, básicamente terminó de cierta forma mal con la empresa para la cual trabajaba, aunque desde mi punto de vista, él tenía todo el absoluto derecho de terminar con esa relación de trabajo si el patrón que tenía no estaba cumpliendo con sus obligaciones. Por eso creo que el adquirir información de este tipo sería de gran ayuda para todas y cada una de las personas que hoy en día trabajan. Les facilitaría de cierta forma la vida laboral que cada uno de ellos tiene, porque otra cosa que hay que aclarar es que no todos pasan por las mismas situaciones en cada uno de sus trabajos. Sin embargo, sé que esto no se puede mejorar de la noche a la mañana, pero claramente, si todos ponemos el interés que merecen estos tipos de temas, la situación puede mejorar mucho más de lo que se piensa. Sin nada más que decir, les agradezco nuevamente a las compañeras por formar parte de esta emisión y a la audiencia por seguirnos en cada una de nuestras transmisiones. Yo me despido, hasta pronto.